aparenta ser simple, pero que es trascendente, ¿verdad? Y se refiere a el tamaño, si podemos decir, de un efecto de un fármaco, que es el efecto la respuesta ante una determinada acción farmacológica. Entonces, hablemos de dosis. Una dosis de una magnitud debe producir necesariamente un efecto determinado, cuando también la magnitud. Y obviamente una dosis menor producirá también un efecto menor. Una dosis mayor entonces, repito, el tamaño del efecto depende del tamaño de la cantidad del fármaco. Que obviamente es sencillo, ¿no? Aparentemente simple, pero es importantísimo en clínica, porque, por ejemplo, hay un caso particular que les quiero señalar. Hablando de un preparado que hace uso de una estrategia que se llama implante, lo que en este caso vamos a referir a un implante anticonceptivo. Que existe en el país, por si acaso, que se llama, bueno, si quieren implanon o planteadez, pero que tiene como componente o principio activo una hormona progestacional. En este caso particular del nombre se llama levonorgestrel. Entonces existe un implante anticonceptivo que tiene levonorgestrel y que se colocaba con la piel generalmente del brazo de una mujer y le da protección anticonceptiva de 5 años. 5 años, ¿sí? Estoy hablando del norte, porque el implanon va a dar 3 años. Entonces nosotros sabemos de que este implante, una vez que se coloca en la usuaria, comienza a pasar así, de manera estable, una determinada cantidad de hormona por cada día, o por 24 horas. Entonces, colocado el implante, empieza a pasar exactamente cada 24 horas 80 microgramos de levonorgestrel todos los días, ¿ya? Y se comienza a consumir, de modo que al año, a los 5 años de uso de actividad anticonceptiva, al año, fíjense ustedes, se ha consumido tal la cantidad que ya no pasa 80, sino 45 microgramos diarios, disminuido. Y sigue disminuyéndose, ya no tan drásticamente, ya no tan intensamente, pero sigue disminuyendo, de modo que a los 5 años, acá, ya está pasando 35 microgramos diarios. Entonces, los años de uso. ¿Sí? Si yo sé, sabemos y le decimos a la paciente, mire, usando este método, probablemente podría ocurrirle un dolor de cabeza. No, la paciente sabe que podría provocar dolor de cabeza. Y a lo mejor, a los 3 años, llega la paciente y le pide, doctora, quiero que me retire el implante porque no soporto el dolor de cabeza. Entonces, nosotros, ¿qué deberíamos hacer? ¿Retirar inmediatamente el implante? ¿Qué tendríamos que hacer? Habría supuestamente varias opciones, ¿no? Bueno, a ver.
implante que está colocado para Un la antagonista. pero no se puede modificar la dosis. Un antagonista. Un antagonista. Usar un antagonista. ¿Sí? O usar analgésicos, tal vez. Sí, pero no es lo ideal, porque no va a ser a veces tan posible. Pero antes de eso, ¿qué se les ocurre que deberíamos nosotros verificar ahí? La cantidad. No, ya está recibiendo una dosis estable, no se modifica ni para arriba ni para abajo. ¿Qué decías? Volumen total. A ver. La biodisponibilidad. No, por ejemplo, imagínense que están ustedes en su consultorio y le han colocado el implante y a los 6 llega la visita del doctor. Doctora, sáquenme por favor, no soporto el dolor de cabeza. Se quedarían ustedes con esa información. ¿No les interesaría conocer más cosas? ¿Qué le preguntarían? He estado tomando agua. ¿No les interesaría saber cuándo empezó el dolor de cabeza? Nada, ¿no es cierto? La pregunta es clave. Y le digo, oye, ¿desde cuándo le duele la cabeza? Y a lo mejor le dicen, ¿sabe qué? Desde hace 2 meses. Entonces el dolor de cabeza empezó acá, pues, 6 meses, acá, aquí empezó el dolor de cabeza. Y obviamente debe ser intenso, como dice, pues no, y está pidiendo que le retiren el método. ¿Qué deduciría usted si le dice recién hace 2 semanas que me duele la cabeza? Hay un factor reciente que le está induciendo el dolor de cabeza. ¿Que ese dolor de cabeza correspondería al método? No. Exactamente, pues. Exactamente, porque ustedes obviamente tienen que darse cuenta y después explicarle a la paciente que cómo es posible que cuando ya está pasando probablemente que estar en 40, ¿cómo es posible que cuando está pasando la mitad de lo que pasó el primer año, recién acá le produzca el dolor de cabeza y no aquí? Porque ¿saben qué? El efecto debe corresponder a la dosis, pues. ¿No es cierto? Entonces, si realmente el método fuera causante del dolor de cabeza, el dolor de cabeza debería ser acá, grandote, ¿no es cierto? Estar así, el dolor de cabeza y ir bajando incluso, pues. Eso es lo que debería ocurrir. Porque el efecto, repito, corresponde al tamaño de la dosis. Y aquí está recibiendo, digamos, una dosis relativamente alta respecto a esta. ¿Se entiende? ¿No? De por qué debemos recordar siempre ese principio. En este caso nos servirá para decir no es probablemente el implante el que le está produciendo el dolor de cabeza. Y si comienzan a hacer una pregunta van a encontrar otra causa, probablemente cuestiones tensionales. A lo mejor aquí se peleó pues con el esposo, se separó. Y está con una tensión pues de los bien demonios por ese asunto. Y ese es el causante del dolor de cabeza y no el implante anticonceptivo. Entonces eso es para que vean ustedes que hay que tener mucha cautela en cuanto a tratar de verificar si realmente un efecto determinado corresponde o no al medicamento y nos sirve mucho para ver la magnitud de ese efecto con la magnitud de la dosis que estamos administrando. Entonces, por eso decía arriba, existe una relación entre la respuesta farmacológica, o sea, el efecto o tóxica a un medicamento y la concentración medible del fármaco, directamente proporcional. Directamente proporcional. ¿Ya? Ahora, eso depende obviamente de varios factores que le llamamos acá parámetros farmacocinéticos, particularmente estos 3 primeros: la depuración del fármaco, el volumen de distribución, la biodisponibilidad y también la vida media, que esto es casi, digamos, una consecuencia de los anteriores. Entonces, ¿qué es depuración o aclaración o clearance también se llama de los fármacos? Como dice ahí, la eliminación de una droga por unidad de tiempo. ¿Qué tanto se elimina una droga? Una cantidad de la dosis que hemos administrado en un tiempo determinado, en una hora, en un minuto, en un día, depende de lo que consideremos, ¿sí? Y ahí hay que recordar que tenemos por fortuna 2 lugares anatómicos fundamentales para la eliminación de fármacos. Están ahí: los riñones y el hígado. Son órganos extraordinarios, ¿sí?
Perdón. Entonces, son dos órganos extraordinarios, dos sistemas de eliminación fundamentales. Recuerden, jóvenes, los fármacos, todos tienen una utilidad, a veces imprescindible, a veces, pero también tienen riesgos. Si quieren ustedes, concluyamos de que los fármacos son armas de doble filo, si quieren ustedes, ¿sí? Por favor, valorémoslos así, ¿sí? No hay fármacos así nomás absolutamente inocuos. Todos los fármacos, mejor metámonos la cabeza de que todos pueden ser potencialmente dañinos, ¿no? Y estoy refiriéndome no solo a los fármacos convencionales que manejamos, ¿no?, sino también a los supuestos alternativos. Porque hay por ahí una falacia criminal que dice, usa este fármaco porque como es natural, dicen, no te va a hacer daño porque es natural. ¿Se la han creído eso? Por favor, ni se la crean. Es unas tremendas falacias de los que promueven la medicina, entre comillas, alternativa. No me refiero a los médicos que promueven la medicina alternativa, sino a aquellos interesados en estos tipos, pues Santa Natura, tipo OmniLife, tipo Herbalife, tipo Teams, y etc. Pero siempre hay otros útiles. Bueno, entonces, estamos hablando de que todos, por favor, todos los medicamentos, farmacológicos hablando, fármacos que son útiles terapéuticamente, toditos tienen un beneficio y un riesgo ya. Por favor, no perdamos de vista eso. ¿Sí? Entonces, tenemos que pensar siempre que administramos un fármaco a un paciente, qué beneficio le estamos dando y qué riesgo potencial también estamos brindándole, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con el tiempo de tratamiento que demos, con las dosis que hacemos, con los lapsos de administración que demos y con qué otros medicamentos les estamos dando, porque vamos a ver que hay interacciones importantes ahí. Pero por fortuna, sí, pues por fortuna, muchas de nuestras torpezas son solucionadas por nuestros maravillosos órganos de depuración, por ejemplo, como el hígado, siempre y cuando esté trabajando bien. Nosotros hacemos barrabasada y media con nuestro organismo, pero el pobre hígado es el que nos depura, nos desintoxica junto con los riñones. Entonces son órganos que hay que respetar muchísimo. Muy bien, entonces los fármacos cuando los administramos tienen ciertas particularidades respecto a cómo se eliminan, por ejemplo. Hablamos de cinética de primer orden y cinética de orden tercer orden. Apaga. Por si acaso, así como les he comentado en el grupo anterior, en este tipo de temas hay en verdad algunos mecanismos complejos, ¿verdad? Y hay conocimientos que a lo mejor resultan medio complicados, pero quiero precisar lo siguiente. Miren, cuando hablamos de conocimiento, debemos entender de que hay dos niveles. Cualquier conocimiento, ¿verdad? Hay un nivel de dominio y hay un nivel de profundidad. A ver, ustedes van a ir conociendo que la adrenalina, ya saben, ¿no es cierto?, en fisiología han hecho, supongo, prácticas en el cual han evidenciado que la adrenalina, ¿qué es lo que hace con la presión arterial? Entonces la adrenalina es hipertensora, por definición. El fármaco más potente que hay para subir la presión arterial es la adrenalina. Y probablemente ya saben ustedes cómo lo hacen, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Por dos mecanismos. Uno es la vasoconstricción y el aumento de la frecuencia e intensidad de la contracción cardíaca. Inotropismo positivo, ¿sí? Mayor frecuencia y intensidad de la contracción cardíaca. Estos dos mecanismos son los que hacen que suba la presión arterial. El estudiante de medicina tiene que saber que para que se eleve la presión arterial deben darse estos dos mecanismos, pero también tienen que saber que la vasoconstricción
función lo hacen actuando sobre unos receptores que se llaman alfa y particularmente alfa 1, porque alfa 2 de todos nos interesa. Aquí. Entonces, yo veré, por lo tanto, si a un paciente me llega con hipertensión arterial, entonces yo deduciré y diré, ¿cómo puedo manejar su hipertensión arterial? ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, conociendo esto? Bloqueando el resultado. Exactamente, ¿no es cierto? Están aplicando el conocimiento cuando dicen, ya pues, entonces yo buscaré un fármaco que me bloquee el receptor alfa 1, y por lo tanto anulo la vasoconstricción y contribuyo a que baje la presión arterial. No estoy actuando por acá, pero aquí sí será suficiente muchas veces. Y eso pues es lo que ocurre. Usamos los famosos alfa antagonistas. Prazosin, por ejemplo, que es un antihipertensivo, que es de este nivel exacto. Eso se llama nivel de dominio. ¿Qué tanto el conocimiento ustedes lo aplican, lo manejan? Eso, por favor, es básico cuando hablamos de aspectos de aprendizaje y de conocimiento en particular, ¿sí? Entonces, jóvenes, no se sientan ustedes muy presionados por entender y manejar al dedillo todos estos aspectos, pero son importantes que lo tengan en cuenta. Entonces, tenemos fármacos, ¿sí? Decíamos, que van a ser, obviamente, eliminados, utilizados y eliminados por nuestro organismo. Y fíjense ustedes, lo complicado del asunto está en que nuestro organismo no es uniforme. ¿No es cierto? Tenemos una infinidad de órganos y espacios. Y en cada órgano y espacio va a llegar sangre en igual magnitud. Por ejemplo, igualito la cantidad de sangre llega al hígado, que llega a los riñones, que llega al músculo esquelético, que llega al tejido graso, que llega al tejido óseo. Es diferencialísimo. Diferencialísimo. Entonces yo no esperaré, por ejemplo, que en una dosis determinada este fármaco actúe igualito en el hígado como debe actuar en el tejido graso. No, pues porque llegan en cantidades diferenciadas. Y tendré que saber que no es lo mismo que esté en la sangre, sino también cómo llega, por ejemplo, al líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Cómo llega, por ejemplo, a la orina. Por ejemplo, fíjense ustedes la macrodantina, o la nitrofurantoína, perdón. La nitrofurantoína llega a la orina 100 veces más alto que en el plasma sanguíneo. Los niveles plasmáticos son 100 veces menores que los niveles en la orina. El conocer eso nos permite saber que ese fármaco, por lo tanto, es muy útil para las infecciones urinarias. ¿Sí? Entonces, miren las particularidades que hay. Tenemos que conocer, por lo tanto, cómo es la dinámica de la circulación sanguínea y, por lo tanto, del aporte de fármacos a cada uno de los órganos y a cada uno de los espacios que existen en nuestro organismo. Ustedes saben que el sistema nervioso central está prácticamente secuestrado, ¿no? ¿Todos los fármacos que administramos llegan al sistema nervioso central? No, escasísimos son los que llegan. Por fortuna, nuestra biología nos ha protegido, por fortuna, porque si llegaran igual como llegan a cualquier otro tejido del sistema nervioso central, pues estaríamos una serie de defectos y posibilidad de muerte, incluso toxicidad muy seria, ¿sí? Entonces, los órganos y espacios corporales van a tener una cierta diferenciación en cuanto a la cantidad de fármacos que reciben y por lo tanto se comenzarán a intercambiar de modo muy complejo en verdad. Por fortuna tenemos sistemas de depuración donde destacan, repito otra vez, los riñones y el hígado, y que va a permitir que si yo administro una dosis de un tamaño de fármaco, entonces mi hígado trabajará más si aumento el tamaño del fármaco, aumento la dosis. Trabajará menos si disminuyo
está variando, por fortuna, de acuerdo a la dosis del fármaco que estoy administrando. Pero llegará un momento, ¿sí?, en que, por ejemplo, administro tanto medicamento que mi pobre hígado y mi pobre riñón ya no pueden trabajar más. ¿Sí? Son dos situaciones muy particulares. Entonces, mientras los órganos de depuración todavía están trabajando a plenitud, no se saturan, siempre se eliminará una fracción constante del fármaco. O sea, por ejemplo, se elimina el 20% del fármaco en una hora. Administro más fármaco, siempre se eliminará el 20%, porque el hígado trabajará más y logrará siempre ese 20%. ¿Estamos claros? ¿Ya? Pero una vez que lo satura el hígado, ¿qué ocurrirá? ¿Siempre se eliminará el 20%? Ya no. Cambia la figura, miren, ya no se elimina una fracción, un porcentaje, sino una cantidad nomás. Ya no se sigue depurando más. Siempre llegará un límite, pues una cantidad. Esas son las dos formas de eliminación de fármacos que existen. Por ejemplo, lo que ocurre con la mayor parte de fármacos es lo primero. En cambio, el alcohol, por ejemplo, casi siempre satura los mecanismos de depuración y hace juego de este mecanismo de agarre. Entonces, ahí es donde vamos ya a tener que reconocer el rol fundamental de los órganos de saturación, de depuración, por ejemplo, como el hígado, ¿sí? La depuración sistémica es una sumatoria de todo, de cómo se depura en los riñones, en el hígado, en la piel. Los pulmones también se depuran, por ejemplo, los pulmones depuran gases. El alcohol. ¿Por qué creen que se hace la prueba de la alcoholemia? Porque en los pulmones se está eliminando permanentemente y depurando el alcohol. Y en estos aparatitos lo detectan, ¿no?, y lo cuantifican. Entonces, la depuración hepática es la más trascendente acá. Como dice ahí, depende del flujo sanguíneo local, qué aporte sanguíneo recibe, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un paciente deshidratado o que ha sufrido una hemorragia masiva, entra en un estado de hipovolemia, le llegará menos sangre al hígado y por lo tanto tendrá menos oportunidad de eliminar fármacos. Así que un fármaco que yo administre cuando el hígado está trabajando tan esforzadamente, como en estos casos de hipovolemia, podrá llevar a la toxicidad al paciente. A pesar de que el hígado está intacto, pero le llega tan poca sangre que depura menos y por lo tanto el fármaco se puede convertir en tóxico. ¿Sí? Muy bien, pero miren ese otro asunto ahí, el estado del hepatocito. ¿Saben ustedes que el órgano que más maltratamos, con el que más abusamos, es precisamente el hígado, ¿no es cierto? Tenemos unos hábitos cavernícolas en cuanto a alimentarnos, a intoxicarnos eléctricamente, por ejemplo, como el alcohol, o a ingerir una serie de sustancias que son potencialmente dañinas y vamos, obviamente, afectando nuestro pobre hígado. Por fortuna tiene una capacidad de reacción extraordinaria el hígado, ¿saben? ¿No es cierto? Ustedes lo saben. Se dice que podemos tener destruidos 2/3 de nuestro hígado y 1/3 es suficiente para darnos una calidad de vida apropiada. Por eso es que abusamos del poder, ¿sí? Entonces, pero hay ocasiones en que ya pues su funcionalidad se ve alterada y ahí vienen los problemas. Por ejemplo, una insuficiencia hepática. Una insuficiencia hepática pues es terrible, es incompatible con la vida. Hay pacientes que obviamente llegan a un nivel tan de daño hepático, insuficiencia hepática, que irremediablemente van a morirse, autointoxicados. Ustedes al paciente con insuficiencia hepática le pueden privar de todo, pero se va a morir de todas maneras porque nuestro organismo se va produciendo sustancias tóxicas que tienen que ser eliminadas por el hígado. Y el hígado no lo puede eliminar, entonces nos intoxicamos y morimos. Los productos nitrogenados, por ejemplo. Pero miren el otro asunto, los procesos enzimáticos. Y ahí verán ustedes estos términos, inductores e inhibidores de ustedes. Saben ustedes que en nuestro hígado existe el famoso sistema microsomal, ¿no? ¿Se acuerdan de fisiología posiblemente? Sí, el sistema microsomal. Una gran cantidad de enzimas se encuentra en este sistema microsomal de red, endoplasmico, ¿no? ¿Sí? Del hígado. Entonces, a ver,
tengo un fármaco A que lo administro en una dosis determinada y este fármaco tiene que pasar por el hígado. El hígado metaboliza una cantidad de ese fármaco y me produce un efecto de este tamaño. Entonces acá actuó el sistema microsomal con sus enzimas propias. Muy bien. Entonces yo sé, por decirles, que a 50 miligramos diarios de diclofenaco, que es el fármaco A, yo voy a lograr el 100% de la supresión del dolor de este paciente, el dolor de muela. Le quito el dolor de muela con una dosis de 50 miligramos. Porque ya ha sido calculado que cuando medimos 50 miligramos, el metabolismo microsomal le permite que a lo mejor llegue acá 25 miligramos, llega a 25 miligramos, porque el 25 ha sido eliminado, y me llega a 25 miligramos netos que me producen un 100% de supresión del dolor. Muy bien. Supongamos que yo empleo, a veces sin mucho criterio, un fármaco B. A lo mejor ese paciente tiene dolor de muela, pero tal vez ardor de estómago. Si le administro ranitidina para calmar su dolor de estómago. Muy bien, pero no he tomado en cuenta que la ranitidina, el fármaco B, resulta siendo un inductor microsomal. ¿Qué significa inductor microsomal? Hace que trabaje más el sistema microsomal, hace que trabaje más intensamente. Si ocurre eso, ¿qué va a ocurrir con el diclofenaco? Llega menos. Destruyo más diclofenaco y a lo mejor resulto ya teniendo aquí 10 miligramos, ya no 25. Destruí más, metabolicé más diclofenaco. ¿Y el efecto de los 10 miligramos será de este tamaño? No, será de este tamaño. Probablemente ya no le quito el dolor, sino simplemente le bajo algo a la molestia. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Esto ocurre entonces con los inductores microsomales. Hago trabajar más al sistema microsomal y el fármaco es más eliminado, metabolizado, y el efecto disminuye y disminuirá la eficacia de mi tratamiento. ¿Y qué ocurre si uso un inhibidor microsomal? Ya no será más, sino menos. Disminuyo la actividad del sistema microsomal. ¿Qué ocurrirá con el metabolismo? Disminuye. Y por lo tanto, ¿cuánto será acá? ¿Cuánto esperarían ustedes? A lo mejor 40. ¿Sí? ¿Y el efecto cómo será? 100%. Entonces miran lo que bien, entonces más garantía fue más de 100%, ¿cierto? Pero ¿qué ocurrirá acá? Toxicidad. Toxicidad. Eso es clave, ¿sí? Eso es clave, ¿sí? Claro. Y debemos, por favor, cuando manejemos fármacos, jóvenes, cuando manejen fármacos, deben ustedes tener muchísimo criterio. Y criterios se forman en función de qué tipo de información tienen, qué tanta lectura tienen, qué tanto han estudiado, qué tanto saben de farmacología. Y que no es mucha cosa, por si acaso, sino que tienen que saber ustedes que hay una gran cantidad de interacciones farmacológicas. Eso lo vamos a revisar cuando hablemos de interacciones con más profundidad. Y que idealmente no deben ustedes caer en la polifarmacia, en la polimedicación, de emplear cualquier cantidad de fármacos. Porque a veces el paciente dice, doctor, ¿sabe qué?
me duele acá, pero también me da fiebre, y también tengo congestión nasal, y no me va a dar usted nada para la tos, y no me va a dar usted nada para la piel que se me está manchando, y no me dará para la piel que se me está cayendo, y usted dice, sí, entonces tenga esto. ¿Qué más? También tenga esto, y le resultan una receta de 10 o 15 medicamentos. Por favor, jóvenes, eso es irracional. Y tengan en cuenta que en la mayor parte de fármacos las interacciones no se conocen del todo. Entonces, ese asunto es fundamental, por favor, ¿sí? Fundamental para que nosotros garanticemos que no nos va a fallar el tratamiento y que no le vamos a hacer daño al paciente. El otro asunto es metabolismo de primer paso, que ya supongo les han explicado a ustedes cuando se ha hablado de vía de administración, ¿cierto? Sí, les han hablado. Entonces simplemente hay que remarcar que en la mayor parte de vías de administración no se puede evitar el metabolismo de primer paso. ¿Qué significa ese pasaje del fármaco? De todas maneras a la zona hepática, por la circulación enterohepática, el sistema porta hepático. Y ahí ocurren una serie de particularidades. Hablemos de la vía oral. ¿No es cierto? Viene por acá, estómago, llega al intestino, delgado y se absorbe y pasa definitivamente y de manera inevitable al hígado. En el hígado, este fármaco, ¿sí? Aquí es F. F1 se absorbe porque F2, quieras o no, una pequeña cantidad del fármaco va a seguir su curso por el intestino y se va a eliminar. Pero una partecita F1 va a ir al hígado. En la mayor parte de casos, este F1 va a sufrir una conjugación con un pequeño elemento endógeno del hígado. Y parte del F1, entonces, F1 alfa, la partecita que se liberó de esta conjugación, pasa a las sistemias. Pero F1 alfa unido a C, conjugado, va a ir por la bilis. Otra vez a la luz intestinal. Para colmo de colmos, aquí llegó entonces F2 alfa unido a C. Para colmo de colmos, aquí viene la flora intestinal. La flora, hagámosla subrayada. ¿Qué es lo que hace la flora? En la mayor parte de casos rompe esta unión. Rompe esta unión y libera otra vez F2 alfa, se absorbe y nuevamente llega acá. Es un circuito endemoniado y complicado, ¿sí? Y esto puede derivar en situaciones clínicas, sí, pues. Sí, miren, por ejemplo, hablemos de la píldora anticonceptiva. En la píldora se separa el estrógeno progestágeno y viene acá y se absorbe, se conjuga, pero una partecita ya pasó al torrente sanguíneo sistémico y le da una cierta eficacia anticonceptiva. Pero esa eficacia anticonceptiva está también establecida sabiendo que una partecita del estrógeno conjugado que venía a dar este circuito nuevamente va a ser liberado por la flora y va a contribuir. Entonces aquí la eficacia anticonceptiva no solamente está dado por el F2 alfa acá, sino el F2 alfa que se ha liberado también de acá, de esta conjugación. ¿Se entiende? Entonces aquí, digamos, es una cantidad, por decir 50, y aquí subió 25, aquí 50, pero este 50, nuevamente, la mitad va a regresar, otros 25, y al final se suma más este de acá, y ahí, digamos, este es el 50 definitivo que va a actuar como anticonceptivo. ¿Qué pasa si usamos, por ejemplo, antibióticos, particularmente de amplio espectro? ¿Qué va a ocurrir con la flora? La barremos, la matamos. ¿Y la flora va a tener tiempo para romper, para tener la actividad de romper esta cadena? No. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a perder más F2 alfa.
va a ocurrir con esa paciente? Se va a embarazar por falla. Miren pues lo complicado del asunto. Miren pues lo que es importante reconocer este tipo de procesos que ocurren en nuestro organismo. Y como verán es complicado, ¿verdad? Saber, ustedes creen que decir, bueno pues diclofenaco para calmar el dolor en la mayor parte de pacientes 50 miligramos cada 8 horas, listo. ¿Cómo creen que se ha logrado saber que son los 50 miligramos? Son estudios complejísimos que se han hecho conociendo todos estos aspectos. Y a nosotros nos han llegado después ya casi digeridos, nomás para simplemente aplicar la información. Pero se da pues como explicación de este tipo de asuntos. Entonces el metabolismo del primer paso es trascendente, jóvenes, ¿sí? Y repito, la mayor parte de vías de administración no lo evitan. La hipotálamo, por si acaso, evita el 100% la circulación enterohepática. Estamos hablando de la vía endovenosa, esta, la de mi cuerpo superior, ¿eh? Porque si le aplican pues en la vena safena, va a dar su vueltita por el hígado, ¿no? Por si acaso, pero la vía endovenosa, la estándar, evita el 100% el metabolismo del primer paso, por correcto. Cada vez creo que había una confusión en la información que les han dado previamente. La biosilingual evita el 100% el metabolismo del primer paso. ¿Ah? Claro, exactamente. Evita el hígado, ¿verdad? Y la vía rectal, 50-50, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si yo no conozco esto, por ejemplo, tendría un paciente a lo mejor a la cual le han hecho una flebotomía que se hace acá abajo, ¿ya? Se hace abajo, en la vena malleolar, ahí se ve que es el catéter. Entonces, si yo no conozco esto, y ese paciente, por ejemplo, está haciendo una crisis hipertensiva, ¿sí? Y donde tengo que inmediatamente bajarle la presión arterial, porque no se va a morir ese paciente. Entonces yo diré, como la vía endovenosa me han dicho que evita el 100%, entonces ahí está la vena, pues apliquémosla por ahí. No, pues porque eso va a dar su vueltita por el hígado y va a metabolizarse. Y yo quiero que llegue toda la cantidad de fármaco a la vía, perdón, a la sistemia para producirme una bajada de la presión arterial, que es lo que deseo, ¿cierto? O emplearé, por lo tanto, la vía sublingual. Por eso es que la vía sublingual es alternativo muchas veces para emergencias, ¿sabes? Para emergencias, por ejemplo, las anginas de pecho gravísimas, se emplea la vía sublingual. Para la crisis hipertensiva se emplea la vía sublingual. ¿Sí? O la vía endovenosa, digamos, común, para acciones rápidas. A ver, entonces, la eliminación biliar existe obviamente como proceso natural de la función del hígado. Ahora, a nivel renal, ya conocen ustedes esos procesos fisiológicos que son los que ocurren y que contribuyen a la eliminación de los fármacos. Pero ahí tenemos también que revisar eso, por si acaso, jóvenes. Sí. Por si acaso, el riñón tenemos que saber cómo está trabajando para poder saber si podemos usar fármacos potencialmente peligrosos. Incluso ustedes van a ver que muchas veces para usar ciertos fármacos tenemos que ajustarlo a los índices de depuración renal. Y hay tablas, ¿ya? De acuerdo a cómo se depura la creatinina. Entonces, pacientes que particularmente tienen insuficiencia renal, no se pueden usar los fármacos en las dosis o en los lapsos de administración comunes. ¿Sí? Por favor. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que hay algunas tablas en los libros de farmacología o libros de medicina interna que dice fármaco tal, 50 miligramos cada 8 horas, dosis estándar. Pero dice, en insuficiencia renal hay que revisar las tablas de depuración. Y hay fórmulas matemáticas. Eso sí no se puede memorizar. Tienen que aplicar para cada caso una fórmula. De acuerdo al índice de depuración de creatinina, se multiplican ciertos valores y recién sale ahí los lapsos de administración. Por ejemplo, ese fármaco del diclofenaco que lo administramos cada 8 horas en un paciente normal, en un paciente con insuficiencia
insuficiencia renal, dependiendo del grado de severidad de su disfunción renal, nos dirá que hay que administrarlo cada 48 horas. No se puede administrar antes. ¿Sí? Entonces es fundamental saber el estado funcional de la persona. Entonces, en los casos de insuficiencia renal, la cosa es complicadísima. Complicadísima, por favor. El volumen de distribución es otro parámetro importante, en el cual se evalúa la relación, como dice, de la dosis administrada con la concentración plasmática resultante. Entonces, nuestro organismo, como hemos dicho, que está constituido por una serie de órganos y compartimentos. Entonces, el tejido muscular, por ejemplo, se comporta como un compartimento especial. El tejido graso como otro compartimento. Volumen sanguíneo como otro compartimento. El espacio intersticial también. Y cada uno tendrá su dinámica propia, ¿sí? Entonces, yo tendré que conocer todo eso para poder explicar por qué tengo que dar una dosis determinada. Por fortuna, repito, ya a nosotros nos llega pues ya los datos resumidos, si quieren, ya no tenemos que preocuparnos tanto. Es en materia de los fármacos y sabemos que hay que dar una dosis tal, pues, y que no tenemos por qué decir por qué, a lo mejor porque en el hígado recibió tal cantidad de proporción de fármacos diferente a lo que recibió el tejido graso, el tejido muscular. Eso es una cuestión que casi no nos competiría. Entonces hay que saber que los fármacos, como dicen, no pueden acceder a todos los espacios por permeabilidad selectiva. Vuelvo a referirme al sistema nervioso central, la famosa barrera hematocefálica, ¿no es cierto? No todos los fármacos se pueden administrar pues, y que con facilidad lleguen al sistema nervioso central, no, la mayor parte no llega. ¿Por qué? Porque está excluido por esta famosa barrera. Y eso es un mecanismo de protección biológica. En verdad, si nosotros nos miramos esa barrera, pues a lo mejor hubiésemos desaparecido como especie. ¿Sí? Entonces, hay órganos incluso que son casi secuestrados si ustedes funcionalmente. Uno de los órganos curiosos es la próstata en el varón. Son escasísimos los antibióticos que llegan a la próstata. Son escasos. Es un órgano que no solamente está secuestrado anatómicamente, sino funcionalmente. Y aquí, ¿qué implicancia tiene esto? Miren ustedes. Es diferente una evaluación de tipo laboratorial a una evaluación clínica. Por ejemplo, tomamos una muestra de secreción prostática en un paciente que vemos que clínicamente está teniendo una infección de próstata, una prostatitis. ¿Ya? Hacemos una toma de muestra, secreción prostática, lo llevamos al laboratorio, indicamos un cultivo. Entonces en el cultivo me puede informar el laboratorio que tiene Escherichia coli como agente causal de la prostatitis. Y el cultivo generalmente se acompaña de otro examen, de otra parte del examen que se llama antibiograma. En el antibiograma resulta que la amoxicilina es eficaz contra el Escherichia coli. ¿Será suficiente para que yo diga, entonces a este paciente le doy amoxicilina? Porque en la prueba, repito, el laboratorio he encontrado que en la muestra de la secreción prostática existe el Escherichia coli y es el causante de la infección. Y veo que la amoxicilina en el laboratorio in vitro es eficaz contra el Escherichia coli. ¿Será suficiente para que yo le dé? Ya. Tengo que saber si la amoxicilina llega o no llega a la próstata. Tengo que saber eso, si no estoy perdido. Y cometeré una tremenda barbaridad queriendo curarlo con amoxicilina, que en la prueba de laboratorio sí es eficaz, pero en el aspecto clínico no, porque no llega a la próstata. Eso es real, obvio. La amoxicilina no llega a la próstata. Pero si llega, por ejemplo, los macrólidos como la eritromicina, la citromicina, la tetraciclina llegan extraordinariamente bien. Miren, entonces, es complicado, ¿no es cierto? Pero, por favor, necesitamos saber eso, sí, para ser eficaces y eficientes con nuestro tratamiento y no cometer errores de este tipo, ¿sí?
Muy bien. Bueno, lo segundo es bastante lógico. Los fármacos con volumen de distribución muy alto tienen concentraciones mucho mayores en el tejido extravascular. Claro, pues, porque son tan fácil, difunden tan fácil que se distribuyen en todos los órganos y sistemas. Entonces tendrán una proporción alta a nivel extravascular respecto que intravascular. ¿Sí? Porque rapidísimo difunden y se reparten en todos nuestros órganos. Entonces su concentración en los tejidos es bastante alta. ¿Varía de acuerdo a la edad, sexo, patologías? ¿Qué me dice? ¿Variará de acuerdo a la edad? ¿Y por qué? ¿Tienes alguna idea? El volumen de distribución del medicamento. Más o menos, claro. ¿Quieres decir que sí, porque la proporción de agua, de acuerdo a la edad, varía? Sí. Varía, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, un viejo como Mati. ¿Cuál es la proporción de agua? Más o menos por ahí, 60-65%. En cambio, un niño de 4 años, 80 y tantos por ciento, ¿sí? Entonces es diferentísimo, jóvenes, por si acaso, la aplicación de medicamentos de acuerdo a la edad. Por favor, como siempre se acostumbra a decir, el niño no es un adulto pequeño. No, por favor, no es un adulto pequeño, ni tampoco pues es un joven, un joven grandote. El viejo tampoco es un joven grandote. Son diferentes, entidades diferentes y que requieren un manejo particular. Sexo. Cantidad de grasa. Claro, exacto. Ustedes saben que la proporción de grasa corporal es diferente en la mujer que en el hombre, ¿no? En el hombre más de la masa magra, en la mujer más el tejido corporal grasoso. Y por lo tanto va variando de acuerdo al fármaco. Los fármacos tienen afinidad, unos por la masa magra, otros por el tejido graso. Por ejemplo, fíjense ustedes, siguiendo en el tema de la anticoncepción, hay fármacos, hay anticonceptivos que tienen una alta afinidad con el tejido graso, por ejemplo los progestágenos, por decir este implante anticonceptivo que ahora se usa bastante, que es muy eficaz, es altísimamente eficaz, es 10 veces más eficaz que la ligadura, por si acaso, del implante, pero tiene una afinidad notable por el tejido graso. Entonces, si se le coloca un implante que está diseñado para una mujer promedio de más o menos 60-70 kilos, y se le coloca una marrana de 140. Entonces, y si sabemos que esta hormona tiene una afinidad tremenda por el tejido graso, va a ser secuestrada la hormona anticonceptiva por el tejido graso y ya no va a ir al torrente sistémico a cumplir su actividad anticonceptiva y por lo tanto tendrá posibilidad de fallar el método. ¿Sí? Muy bien. Patologías de igual manera, ¿no es cierto? La insuficiencia renal, el hipertiroidismo, que significa un hipermetabolismo, por lo tanto la degradación de fármacos es mucho más activo, la composición corporal, etcétera, etcétera. Muy bien. Y hay fármacos obviamente que tienen diferencias marcadas en el. Miren, por ejemplo, en este caso, la lidocaína, rapidísimo, una vez que se administra rapidísimo, logra un equilibrio entre el plasma y el espacio extravascular. Se equilibra rápido, o sea, por lo tanto, rápido actúa en cualquier órgano al cual, digamos, podemos disponer. En cambio, la lipoxina demora de 6 a 8 horas para que logre este equilibrio. Lo que buscamos, por si acaso, en terapéutica es que el fármaco llegue al equilibrio, ¿ya? Ese es lo que buscamos, el equilibrio entre que no se vaya arriba la toxicidad ni que baje abajo a la falla terapéutica, ¿sí? Ese es el objetivo de todo régimen de tratamiento, llegar al equilibrio. Entonces, con la lipoxina, ese equilibrio demora 6 o 8 horas en conseguir. En cambio, con la lidocaína, no. Por eso la lidocaína se emplea muchas veces en situaciones de emergencia, por ejemplo, arritmias cardiológicas gravísimas, se resuelven extraordinariamente con la lidocaína, que es un anestésico local, pero funciona extraordinariamente como antiarrítmico en algunas arritmias. Y por ejemplo la lipoxina,
En los tiempos en que se empezó a utilizar la digoxina, que es extraordinariamente útil como cardiotónico, por ejemplo, insuficiencia cardíaca es extraordinario, no hay drogas a la fecha, no me voy a propósito, es una droga de origen natural, ¿sí? Entonces, muy útil ya, pero hay ocasiones en las cuales el paciente entra en una falla cardíaca pues violenta, una emergencia. ¿Lo podemos resolver con digoxina? No, pues porque a las 8 horas ya va a estar el paciente en su cajoncito y la digoxina no va a tener tiempo para... Entonces tendrá que crearse otro tipo de estrategia, ¿sí? Muy bien. Factores de variación. Ahí, por favor, es importante este factor que significa la ligación proteica. ¿A qué hora tenemos? 5:45, ¿no? Ya, por 120. Entonces, el grado de ligación proteica. Ustedes ya saben, supongo, que los fármacos, cuando se administran, ¿cómo circulan? ¿Moléculas libres? Hay casi una necesarísima participación de las proteínas plasmáticas para que transporten a los fármacos, ¿sí? La mayor parte son albúminas, las que transportan, decirle como vehículos. Muy bien, pues, y por si acaso los fármacos tienen diferenciadísima afinidad con las proteínas. Hay algunos que van a leer en su literatura, dice con alta fijación proteica, a veces dicen 90, 85%, o sea, el 85% de fármacos se mete y se une a proteínas, por lo tanto quedaría 15% de fracción libre nomás. En cambio, otro fármaco dice de escasa fijación proteica, entonces, por ejemplo, solamente se fijará pues el 30%, 70% se queda libre. ¿Cuál es la fracción que logra el efecto farmacológico? Libre. La fracción libre. Muy bien. Entonces, si ustedes tienen un fármaco que tiene, pues, digamos, 75% de ligación proteica, también están 100 miligramos. ¿Ya? Dosis total bruta. El 75% va a comenzar a viajar unido a proteínas. Entonces, ¿cuánto de fármaco libre tendré? 25 miligramos que está libre. Estos 25 miligramos son los que producen un efecto de este tamaño. Yo administro 100, pero lo que va a actuar es 25, no, porque el resto está unido a proteínas. Muy bien, pues, eso es lo terapéutico. Pero que sí, otra vez el mismo asunto de la interacción de fármacos. Por eso, jóvenes, por favor, me interesa que ustedes vayan incorporando la necesidad de conocer que los fármacos interactúan entre ellos de manera a veces insospechada. Entonces tienen otro fármaco, este es un fármaco A, tienen otro fármaco que compite por la fijación proteica. Viene y desplaza a este fármaco de las proteínas. A lo mejor lo saca de ahí y ahora ya no hay 75% unido, sino que solamente hay 50. Entonces, ¿cuánto va a haber de fármaco libre? 50. ¿Y este qué tamaño de efecto? Por lo tanto, otra vez posible toxicidad. ¿Se dan cuenta? Eso es fundamental, por favor, ¿sí? La fijación proteica. Y muchos fármacos interactúan entre ellos, quitándose el vehículo de la proteína. Ahí me llevaba. Ustedes saben que las membranas celulares son capas bilipídicas y por lo tanto los fármacos que tienen afinidad por los lípidos van a atravesar con mucha facilidad la membrana celular y por lo tanto van a tener actividad intracelular importante. El grado de afiliación a otros tejidos, les hablaba de los prostágenos que tienen una afiliación notable por el tejido graso. Y hay, por ejemplo, las tetraciclinas, que son antibióticos que todavía se usan, tienen una alta afinidad por el tejido óseo.
¿ya? Por eso es que no se recomienda administrarlo en menores de edad que están todavía formando, consolidando su estructura ósea, porque podemos provocarle problemas a ese nivel. O las quinolonas son antibióticos importantísimos, que al menos en animales de experimentación han demostrado tener un serio efecto dañino sobre el cartílago de crecimiento. Y la recomendación ética cautelosa es no administrar quinolonas en niños. Pero hay por ahí, incluso pediatras, administrando quinolonas en niños. ¿Y saben cuál es el argumento? Lo de siempre. Se preguntan ellos muy candorosos e inocentes. Dicen, oye, ¿tú has visto problemas con la ciprofloxacina cuando se administra a los niños? Y que digan, no, que yo sepa no he visto. ¿Tú has visto en tu práctica privada? Tampoco he visto. ¿Tú has visto? Tampoco he visto. Como no han visto, por lo tanto no existe. Esa es una de las grandes torpezas médicas que parece que son inherentes al médico, al menos que no tiene criterio. Por favor, los daños farmacológicos generalmente no se aprecian a simple vista, son observados a través de estudios minuciosos, ¿sabes? Minuciosos y muy complejos para recién saber que existe un daño determinado. Si no, pasan por alto, pasan escondidos, por favor, ¿sí? Entonces, no se deben administrar muchas veces estos fármacos porque tienen una tremenda afinidad por tejidos vulnerables. Las diferencias en el flujo sanguíneo renal pues se explica. Recuerden ustedes que hay órganos que reciben proporcionalmente una mayor cantidad de fármacos que otros. Por ejemplo, ¿cuáles creen? ¿Qué órganos creen ustedes que reciben una mayor proporción de fármacos? El hígado. El hígado es proporcionalmente uno de los órganos más vascularizados que hay. ¿Qué otro? Riñones. Corazón. Los tres principales órganos de mayor, digamos, flujo sanguíneo que recibe. Ya, por favor. El cerebro también, pero por fortuna, pues en este caso está protegido por la famosa barrera hematocefálica. Que quiero remarcar, por favor, si alguien les ha dicho que debemos confiarnos en la barrera placentaria, ay, olvídense de eso ya. Desde el punto de vista farmacológico, en verdad, no debemos considerar que existe barrera placentaria. Más bien, sí, consideren que cualquier fármaco es potencialmente dañino administrarlo en un embarazado por el potencial riesgo a nivel de los niños. El concepto de biodisponibilidad es un concepto importantísimo también que hace referencia a, fíjense, ¿qué tanto lo que le administramos a un paciente en una dosis tal realmente llega al sitio donde queremos que actúe? Lo que hablamos de la próstata. Y eso es importante. ¿Qué tanto va a llegar el fármaco que estoy dando al lugar que quiero que actúe? Necesitaré que, por ejemplo, me produzca vasodilatación coronaria. Entonces administré nitrato de disolvido o nitritos. Sí, porque tienen una biodisponibilidad suficiente que hace que rápido llegue y en alta concentración a los vasos coronarios y no necesariamente a otros vasos. ¿Sí? Ese concepto es fundamental. Entonces ustedes van a leer por ahí, dice, este fármaco tal tiene alta biodisponibilidad, o sea, sí llega realmente al lugar donde queremos que actúe. No es suficiente que llegue al torrente sanguíneo. Por ejemplo, al sistema nervioso central. Tengo una infección, una meningitis bacteriana. ¿Le administraré a lo mejor una sulfa? No, porque la sulfa no tiene pues posibilidad de llegar al lugar donde está la infección. No entra a la barrera placentaria. Perdón, hematocefálica o placentaria. Entonces, eso es en cuanto a la biodisponibilidad. También depende de varios factores, ¿sí? Anatómicos, funcionales, patológicos, también hay insuficiencia renal, insuficiencia hepática, pero juega un rol importante. Determina la vía de administración, por ejemplo, yo diré, necesito este fármaco que actúe rápido en la circulación coronaria. Usaré la vía sublingual. Crisis hipertensiva, necesito que actúe rápido bajando la presión arterial, vía sublingual. No vía intramuscular porque no va a llegar pues en el tiempo oportuno. ¿Sí? Y determina el rendimiento farmacológico. Esto viene por si acaso, lo que el número dice cinética de disolución. Esto es observado en algunos preparados que tecnológicamente no garantizan
lo que esperamos, ¿ya? Y ahí sí, por favor, hay que tener mucho cuidado, y es una alerta. No podemos confiar de todos los medicamentos que se nos ponen en el arsenal farmacéutico. No, no, por favor. Creo que les comenté en la primera clase que en nuestro país, ahorita debe haber mucho más. En los años 80 había 40 laboratorios nomás en el país. En la década del 2000 ya había 400 laboratorios. Con el cuento de la globalización. Entonces, han llegado acá laboratorios de todo tipo, y algunos nos envían el producto tal, que deben, ¿verdad?, como se hace en otros países serios, obviamente, ser sometidos a pruebas que le llaman este control de calidad, pues, ¿sí? Y ver si, por ejemplo, la disolución es apropiada. Hay preparados en los cuales un preparado por vía oral, un fármaco por vía oral, se comienza a diluir de un modo armónico y muy lineal. En cambio, otros que tienen tal, digamos, naturaleza, que no se diluye del todo. Se fragmenta muy irregularmente y muchas veces se elimina a gran proporción. ¿No darán los mismos resultados terapéuticos? No, pues. Y eso es grave, ¿saben por qué? Porque nuestra legislación, creo que les dije, permite que cualquiera defecio venga acá y venda medicamentos. Sí les comenté de la Ley General de Salud que fue modificada en el gobierno de Fujimori, que dice que la DGMIE tiene 15 días, ¿no? 15 días tiene para hacer un control de calidad de un producto tal, y si en caso de los 15 días no ha dado un veredicto, se da por aprobado y se comienza a negociar el medicamento. La FDA en Estados Unidos exige 6 meses, más o menos, 6 meses, para que lo estudien ese preparado y recién le den el visto bueno. Acá no, 15 días, y peor si nuestro DGMIE a veces ni trabaja, 15 días no dice ninguna respuesta, inmediatamente se comienza a comercializar. Esa es la realidad de este país gracioso que tenemos. Por eso es que se han dado situaciones como los medicamentos chinos, que es un escándalo brutal, del cual nunca podemos olvidar. En la época del gobierno de Fujimori se compró miles, ojo, no hablo de cientos ni de decenas, miles de toneladas de medicamentos chinos, en la cual participó activamente Hoi Wai, primer ministro de ese tiempo. Y cuando se tomaron las muestras para ver su calidad, se encontró que ninguno cumplía las normas básicas de control de calidad. Y por lo tanto sus medicamentos fueron arrinconados y están todavía en la aduana del Callao. Hay miles de cajas, de contenedores de medicamentos que no sirvieron para nada, ni sirven para nada. Por eso Hoi Wai está en la cárcel, pero ya va a salir libre a gozar de sus 50 millones de dólares que recibió de coima. 50 millones de dolaritos. Y como pues, ocurre en este país, están en la cárcel, pues sabes, no devuelven nada y salen a gozar de su fortuna. Bueno, entonces es un problema serio, ¿sí? Muy bien. Otro concepto por ahí, importantísimo, la bioequivalencia, que tiene que ver con lo que les acabo de decir. Cuando viene, por lo tanto, un preparado, no podemos confiarnos realmente, tan ciegamente, que sí, por lo tanto es igualito que el prototipo. No es así. Tiene que haber una certificación de que sí realmente tiene la misma rapidez y magnitud de biodisponibilidad y por lo tanto es un fármaco comparable con el original. Comparable. Debemos exigir eso para prescribir un medicamento tal. El tiempo de vida media, ¿sí? Se refiere a cuando administramos un medicamento, debe transcurrir un tiempo en el cual el 50% del fármaco se está acumulando y el 50% se está eliminando. 50%, tiempo de vida media. De 100 miligramos que le doy al paciente del fármaco, llego a darle de tal modo que en un tiempo llega a ser 50 miligramos se acumula y 50 se elimina. Cuando llega a ese tiempo se llama vida media. A lo mejor la penicilina, por ejemplo, que sódica, logra esa condición a la hora y media. Administro el fármaco y a la hora y media el 50% se está eliminando y el 50% se está acumulando. Vida media. ¿Para qué nos sirve la vida media? ¿De acuerdo a los estudios que se han hecho? Lo que nos interesa es llegar a esta meseta. La meseta es ya una situación estable del medicamento. O sea, primero cuando empezamos a administrarlo, va subiendo
y va a llegar a una meseta. Esto es lo que buscamos, ¿ya? Esto es lo que buscamos, que esté en una meseta tal que ni suba mucho ni baje mucho. Porque si sube mucho, ¿qué ocurrirá? Toxicidad. Toxicidad. Y si baja mucho, No hay efecto. falla farmacológica, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, para que llegue un fármaco a esa meseta, ya está establecido por si acaso, debe transcurrir cuando menos 4 vidas medias. ¿Ya? Entonces, si yo sé que la penicilina que es sódica tiene una vida media de 1.5 horas, o sea, a la hora y media el 50% se está eliminando y el 50% se está acumulando. Ya de acuerdo a los cálculos que se han hecho, lo multiplico por 4, llegaré a la meseta, que es lo que busco. ¿Ya? ¿Esto qué significa? 6 horas. Por eso que, por lo tanto, administraré la penicilina cada 6 horas. La vida media multiplicada por 4 me da el lapso de administración para lograr la meseta, ¿ya? ¿Sí? En todo, únicamente. En la mayor parte. Porque tu pregunta es importantísima para decir que desgraciadamente para complicarnos la vida, como va a haber eliminación renal, eliminación pulmonar, eliminación hepática, eliminación cutánea, colónica, fecal, hay varias vidas medias, desgraciadamente, y complica la cosa. Pero en la generalidad se aplica esta regla, ¿ya? No siempre, pero se aplica esta regla. Entonces, cuando ustedes vean en los apéndices de los textos de farmacología, generalmente trae vidas medias, un montón de medicamentos con vidas medias, generalmente multiplicado por 4 es el lapso de administración. ¿Sí? Para eso sí. Entonces, ahí se busca, aquí va a haber un gráfico. También esto pues depende de la edad, variación de volumen, fijación proteica, patologías, la unión a proteínas. Saben que hay una competición por la fijación proteica, el estado funcionando de los órganos, por ejemplo, del hígado, de los riñones, ¿sí? Situaciones fisiológicas, por ejemplo, el ejercicio, joven. Miren, por ejemplo, antes se usaba la insulina por vía intramuscular. Ahora generalmente se emplea por vía subcutánea, algunos por vía intradermal. ¿Y qué se encontró? A veces ocurrieron tragedias. El diabético puede ser cualquier individuo, a veces hay atletas diabéticos. ¿Y qué ocurrió en algunos casos? Que algunos pacientes diabéticos tipo 1 necesitaban insulina, inyectaban su insulina intramuscular. Y como generalmente nosotros, ya por la práctica y la cotidianidad, hemos identificado vía intramuscular como vía intranalgal. También parte concibe vía intramuscular como vía intranalgal nomás. Y esa es la única vía intramuscular. Deltoides. No, pues por favor, se puede colocar en cualquier músculo. Pero todo el mundo dice, me han indicado esta polla por vía intramuscular, ya muy bien, bájese el pantalón. ¿Y por qué no colocarle en el deltoide después? ¿Por qué no colocarle en el tríceps, o si quieren en el curado? ¿Cierto? O sea, acá de la pantorrilla. Pero bueno, vayamos hablando para bien acá. Entonces, ¿qué ocurría? Por ejemplo, algún pacientito que iba a competir 100 metros planos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, tengo que utilizar mi insulina, pues. Soy diabético, me toca su pinchazo y a los 15 minutos participación en la competencia. Salía disparado y ¡pum! Caía desplomado con una hipoglicemia fatal. Porque el ejercicio físico que hizo, el glúteo, es el que participa, absorbió brutalmente la insulina y tuvo una tremenda carga de insulina plasmática, shock insulínico, paciente al velorio. Fíjense ustedes lo importante de este asunto. Ahí es una grafiquita que permite ver, como repito, cuando el 50% del fármaco se acumula y cuando llega a ese punto en que se elimina. Esto, por lo tanto, es la vida media. Y miren, más o menos a la par de vida media ya está en un nivel lineal, que es la fase estable, que lo vamos a ver acá.
Ahí, arriba. ¿Sí? Equilibrio dinámico, que es lo que buscamos con la mayor parte de fármacos en terapéutica, ¿sí? Entonces recuerden esto, que en la mayor parte de casos, el nivel estable del fármaco lo vamos a conseguir a partir de las 4 vidas medias. Entonces ustedes saben la vida media tal, ¿qué es esto? Lo multiplican por 4 y ese es el lapso de administración para lograr el nivel estable. Ahora, hay estrategias, por si acaso, jóvenes, que permiten lograr ese nivel estable con facilidad. Y vuelvo a referirme otra vez a la anticoncepción hormonal. Miren ustedes, esta gráfica es importante. La hormonal, porque, bueno, ando metido en ese mundo. Una pildorita, se toma píldora anticonceptiva, está diseñada para administrarlo cada día, cada 24 horas. Se absorbe, eleva a nivel plasmático y se comienza a consumir y eliminar. Vuelta, aplican otra y así va. Hace lo que llamamos la imagen del diente de cerdo. Así. ¿Sí? Si emplean la ampolla mensual, si ustedes no quieren usar ¿cuántos días acá? Ya le digo, supongamos que a 30 días. Le dicen, no, ya quiero, me cambia la ampolla mensual. Ya listo. Si vamos a la ampolla acá, va a ocurrir el mismo fenómeno, pero que va a durar 30 días. No mucho les tengo. Ya. O le dicen, no, yo quiero la de 3 años, 3 meses, perdón. Entonces, este es un mes, esto será otro mes, mes, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de 3 meses, aquí un mes y este es 30 días, son días, ¿sí? Pero se dan cuenta que siempre va a haber una puntita arriba, eso se llama pico, pero también va a haber una bajadita. Aquí será cada día, y aquí será cada mes, y aquí será cada 3 meses. Pero se dan cuenta que siempre va a haber un pico y un valle. ¿Y qué podemos deducir de esto? Cada pico significa un relativo exceso de dosis y por lo tanto posibilidad de ¿qué? De efecto tóxico colateral. Y cada valle, la posibilidad de que falle. Si yo por aquí tengo una paciente que le da un proceso diarreico, entonces ya no se absorbe lo suficiente y se elimina más parte del anticonceptivo, el valle va a bajar y se podría embarazar a esta paciente. Igual ocurrirá acá, no se podía evitar los picos y valles. Claro, acá el beneficio que se prolonga más, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero por fortuna surgió el implante anticonceptivo. Y el implante anticonceptivo es lineal. Aquí años. 1 año, 2, 3, 4, 5 años. Miren ustedes, en los 5 años, el primero va a pasar más hormonas y luego menos. Pero no hay ni pico ni valle, porque está pasando del implante subdérmico al plasma. Sí, es una tecnología extraordinaria de estos implantes que permite un pasaje milimétrico al plasma. Esta característica determina una altísima eficacia anticonceptiva. No tiene ni picos ni valles. Y también una altísima seguridad, no producción de efectos colaterales de riesgo. Jóvenes, entonces ahí hemos terminado justo el momento, son 5:45, ¿no? Nos dio la hora. Que existe en el país, por si acaso, que se llama, bueno, si quieren, implanón o planteadores, pero que tiene como componente o principio activo una hormona progestacional. En este caso particular, el hormona se llama levonorgestrel. Entonces existe un implante anticonceptivo que tiene levonorgestrel.
la piel generalmente del brazo de una mujer y le da protección anticonceptiva de 5 años. 5 años, ¿sí? Estoy hablando del Norplan, porque el Implan no va a dar 3 años. Entonces nosotros sabemos de que este implante, una vez que se coloca en la usuaria, comienza a pasar así, de manera estable, una determinada cantidad de hormona por cada día, por 24 horas. Entonces, colocado el implante, te empieza a pasar exactamente cada 24 horas 80 microgramos de levonorgestrel, todos los días, ¿ya? Y se comienza a consumir, de modo que al año, a los 5 años de uso de actividad anticonceptiva, al año, fíjense ustedes, se ha consumido tal la cantidad que ¿cómo es posible que cuando ya está pasando, probablemente hay que estar en 40, ¿cómo es posible que cuando está pasando la mitad de lo que pasó en el primer año, recibe acá le produce el dolor de cabeza y no aquí? Porque ¿saben qué? El efecto debe corresponder a la dosis, pues. ¿No es cierto? Entonces, si realmente el método fuera causante del dolor de cabeza, el dolor de cabeza debería ser acá grandote, ¿no es cierto? Estar así, el dolor de cabeza y ir bajando incluso, pues. Eso es lo que debería ocurrir. Porque el efecto, repito, corresponde al tamaño de la dosis. Y aquí está recibiendo, digamos, una dosis relativamente alta respecto a esta. ¿Se entiende? ¿No? De por qué debemos recordar siempre ese principio. En este caso nos servirá para decir no es probablemente el implante el que le está produciendo el dolor de cabeza. Y si comienzan a hacer la pregunta van a encontrar otra causa, probablemente cuestiones tensionales. A lo mejor aquí se peleó pues con el esposo, se separó. Y está con una tensión pues de los bien demonios por ese asunto. Y ese es el causante del dolor de cabeza y no el implante anticonceptivo. Entonces eso es para que vean ustedes que hay que tener mucha cautela en cuanto a tratar de verificar si realmente un efecto determinado corresponde o no al medicamento y nos sirve mucho para ver la magnitud de ese efecto con la magnitud de la dosis que estamos administrando. Entonces, por eso decía arriba, existe una relación entre la respuesta farmacológica, o sea, el efecto o tóxica, ya no pasa a 80, sino 45 microgramos diarios, disminuido. Y sigue disminuyéndose, ya no tan drásticamente, ya no tan intensamente, pero sigue disminuyendo, de modo que a los 5 años, acá, ya está pasando 35 microgramos diarios. Entonces, con los años de uso, ¿sí? Si yo sé, sabemos y le decimos a los pacientes, mire, usando este método, probablemente podría ocurrirle un dolor de cabeza. No, la paciente sabe que podría provocar dolor de cabeza. Y a lo mejor, a los 3 años, llega la paciente y le pide, doctor, doctora, quiero que me retire el implante porque no soporto el dolor de cabeza. Entonces, nosotros, ¿qué deberíamos hacer? ¿Retirar inmediatamente el implante? ¿Qué tendríamos que hacer? Habría supuestamente varias opciones, ¿no? Bueno, firme la resistencia, por favor. Bajar la dosis podría ser, pero es imposible, porque este es un implante que está colocado para la metabolista. pero no se puede modificar la dosis. Un antagonista. Un antagonista. Usar un antagonista, ¿sí? O usar analgésicos, tal vez, sí, pero señalando un principio farmacológico que aparenta ser simple,
refiere a el tamaño, si podemos decir, de un efecto de un fármaco, ya saben que es la respuesta ante una determinada acción farmacológica. Entonces, hablemos de dosis. Una dosis de una magnitud debe producir necesariamente un efecto determinado, cuando también la magnitud. Y obviamente una dosis menor producirá también un efecto menor. Y una dosis mayor entonces, repito, el tamaño del efecto depende del tamaño de la cantidad del fármaco. Que obviamente es sencillo, ¿no? Aparentemente simple, pero es importantísimo en clínica, porque, por ejemplo, hay un caso particular que les quiero señalar. Hablando de un preparado que hace uso de una estrategia que se llama implante, lo que en este caso vamos a referir a un implante, no es lo ideal, porque no va a ser a veces tan posible. Pero antes de eso, ¿qué se les ocurre que deberíamos nosotros verificar ahí? La cantidad. No, ya está recibiendo una dosis estable, no se modifica ni para arriba ni para abajo. ¿Qué decías? El volumen total del... Volumen total, a ver. La biodisponibilidad. No, por ejemplo, imagínense que están ustedes en su consultorio y le han colocado un implante y a los 6 llega la visita del doctor, doctora, sáquenme por favor, no soporto el dolor de cabeza. Se quedarían ustedes con esa información. ¿No les interesaría conocer más cosas? ¿Qué le preguntarían? He estado tomando más. ¿No les interesaría saber cuándo empezó el dolor de cabeza? Nada, ¿no es cierto? La pregunta es clave. Y le digo, bueno, ¿desde cuándo le duele la cabeza? Y a lo mejor le dicen, ¿sabe qué? Desde hace 2 meses. Entonces el dolor de cabeza empezó acá, 6 meses, aquí empezó el dolor de cabeza. Y obviamente debe ser intenso, como dice, pues no, y está pidiendo que le retire el método. ¿Qué deduciría usted si le dice recién hace 2 semanas que me duele la cabeza? Hay un factor reciente que le está induciendo el dolor de cabeza. ¿Que ese dolor de cabeza correspondería al método? No. Exactamente, pues. Exactamente, porque ustedes obviamente tienen que darse cuenta y después explicarle a la paciente